Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Aquí estoy con ustedes nuevamente tratando de pensar que voy a llegar a muchos de ustedes para enseñar algo. La cosa es que mis enseñanzas se basan precisamente en la experiencia. Aprendí mucho, y digo aprendí mucho porque ahora todavía sigo aprendiendo, pero lo concreto es que en la práctica de la vida he aprendido más todavía que los libros y todas aquellas cosas que son bien importantes conocer. Hay algo al respecto que me interesaría mucho que ustedes lo asimilaran. Tener conocimiento de algo no significa que uno tenga que pasar por una universidad, la escuela o algo parecido. Eso son, la educación es una práctica o es la necesidad de establecer ciertos conocimientos siguiendo una base o siguiendo programas, concretamente protocolos, qué sé yo. Pero lo que nosotros como personas comunes y corrientes vivimos es un aprendizaje en la vida diaria, desde que nacemos. Ahora, al respecto, es lo que yo quiero siempre dejar en claro, que todos podemos aprender y no necesitamos un coeficiente intelectual alto para poder discernir las cuestiones más elementales de la vida. Y al respecto, quiero que esta pequeña introducción quede en la mente de ustedes, porque todo el mundo cree que la izquierda, como un conjunto, como un elemento político, entiende que es el concepto de que no hay dinero o hay dinero, o que el dinero tiene algún valor, o que existe una necesidad económica para tener dinero. Ahora, todo el mundo sabe de que de una manera u otra la plata llega a los bolsillos de uno. Ahora, el asunto es cuánto es lo que llega y cómo llega. Y aquí es donde entra la discusión, porque la propuesta de la izquierda es que la plata llegue a los bolsillos de uno conforme a lo que ellos planifican. O sea, los dirigentes, la doctrina misma de este pensamiento político cree que todo tiene que ser hecho conforme no a la necesidad individual, sino a la necesidad colectiva, y buscar en ello justicia social. Da para mucho cuando entramos en este tema, pero lo concreto es que yo aquí lo tengo anotado. Es tan grave la situación de Chile en este minuto, y lo están viendo ustedes en la prensa, están viendo cómo están apareciendo situaciones que realmente son escandalosas respecto a esto del dinero, a la plata, a los presupuestos y todas estas cosas. Y es tan grave la situación que los izquierdistas se han robado el dinero del Estado, pero ni siquiera con el afán de mejorar las vidas de ellos mismos. Si ustedes miran el ejemplo del presidente nomás, compadre, gana cualquier plata, todavía la va a seguir ganando, millones, comparados con los cientos de pesos nomás que recibe la gente común, los que nosotros, la gente común y corriente, no ganamos millones. Él no, pero ni siquiera es capaz de comprarse un par de bototos como la gente, para mostrar que en algo usa bien la plata. Entonces, cuando yo estoy hablando así, parece ser algo muy trivial, pero tiene que ver, porque poco a poco esto nos tiene que introducir en que para esta gente, los ideólogos, la gente que sigue la izquierda, no hay un incentivo monetario. Ellos no lo ven así.
Y el problema es que la mayoría de nosotros los chilenos no pensamos así. Fíjense usted, voy a ir marcando. ¿Cuántos chilenos somos? 22 millones, digamos calculando con los que viven de afuera, los que llegaron de afuera. Pero ahora, en el espectro o en el concierto mundial, hay más de 8.000 millones de personas. Nosotros somos apenas el 0.27% de la población mundial. Y siendo un país que tiene un territorio, tiene una riqueza, tiene un montón de cuestiones que nos podrían hacer vivir como hasta el 2015 vivíamos, tranquilos, trabajando, haciendo empresas, comprándose cosas, mejorando la vida. Hoy día estamos metidos prácticamente en una bolsa de grillo. Y esta situación no es primera vez que nos ocurre. Fíjense que aquí yo noté en el año 70, 71, hubo un ministro, un economista de la CEPAL chileno, se llamaba Pedro Buscovich, y otro allegado del señor Salvador Allende, que ellos decían que la inflación era buena, y llegaron a tener un 600% estadísticamente hablando, o sea, es decir, oficialmente hablando. Todo el mundo sabe que fue mucho mayor la situación que se vivió. Entonces ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué estoy mencionando a esta gente? Porque toda esta gente tiene una mentalidad que se repite en todos lados donde ellos van. Y el problema más grave es que nosotros, las personas que nos damos vuelta en este asunto de estudiar, de hablar de política y todo, veíamos con muchos sentimientos de frustración de que la gente común, no estoy diciendo con esto algún menosprecio o bajando la intelectualidad de la gente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la persona común y corriente, el ciudadano que vive trabajando, el que no está interesado en saber tantas cuestiones de la política. Pero esta gente es la que vota, es la que elige los personajes que van a manejar el país. Ahora, es tan importante recordar que hay instituciones que todo el mundo debería conocer. Los izquierdistas, cuando tienen que usar la tarjeta de crédito, tienen que usarla como cualquiera de nosotros. Tienen que hacer un cheque, si tienen cheque, lo tienen que hacer igual que cualquiera de nosotros. Tienen que recibir el pago del sueldo de lo que ganaron, igual que cualquiera. Pero ellos hacen una diferencia, que quieren que los demás sean ignorantes. ¿Qué estoy diciendo? Sí, queridos compatriotas, lo que estamos viviendo hasta ahora son cuestiones puntuales que ignoramos. Por ejemplo, les digo a ustedes, ¿cuántos saben que el Banco Central, de acuerdo a la Constitución que tenemos vigente, es el árbitro e intermediario indirecto como institución entre nosotros los chilenos y el Estado que gasta la plata? Uno dice, ¿qué? Yo no. Yo digo, sí, pues. Si el Banco Central dicta políticas económicas, lo hace con autoridad y poder legal. Y ellos colocan precio a los intereses, ellos son los que van viendo cómo mejorar la economía, independientemente de cualquier situación. Ahora, hay algunos que lamentablemente no son tan independientes, pero en el concierto general la economía no tan solo es manejada por un ministro de Hacienda o el ministro de Economía o qué sé yo, el otro ministro, el de
seguridad, del interior, el vocero público. No, ellos son políticos que se comprometieron a administrar el Estado, pero quien maneja realmente la economía es el Banco Central. El Banco Central incluso emite billetes cuando considera que es necesario, o sea, autoriza la emisión de billetes. Pero ahora, ¿a dónde voy? Más simple. Entender todo esto no debería ser un problema, pero los políticos engañosamente, y en esto voy contra todo, engañosamente no le dicen a la gente que vota las cosas más importantes, sino que se dedican siempre a hablar de promesa, voy a hacer esto, etc., pero no enseñan. Pero lo peor, que llegan al punto que motivan a los estudiantes, que deberían ser el foco de la instrucción primaria, el conocimiento básico, los llegan al punto a llevarlo por caminos donde lo único que hacen es apoyarlos a ellos y mantenerse ignorantes. La educación cívica, por ejemplo, todos los chilenos deberíamos conocer cuando nos educamos en la enseñanza media, ni siquiera estoy hablando de universidades, sino cuando tenemos capacidad para pensar, conocer la educación cívica, porque ahí tendrían que enseñarnos. Mira, el Banco Central regula, el Banco Central hace esto, el ministro tanto hace esto y bla bla bla. Pero la izquierda y la derecha progresista nos tienen y nos han mantenido en la ignorancia, y eso es lo que yo llamo tratar de que ustedes entiendan por qué estamos perdiendo la batalla cultural. Porque esta gente mañosamente, y lo digo sin ningún tipo de miedo, son muy pero muy malas personas, porque en la práctica los chilenos deberíamos saber si un gobierno gasta más, si un gobierno le entró dinero, si están haciendo bien con la plata, si el Banco Central está subordinado a alguno de ellos, inmediatamente reclamar por esas cosas. Porque fíjense ustedes, en el año 2015, cuando empezaron con esta de la demolición de la economía, y con la presidente Bachelet, todos estos políticos se han prestado para exacerbar, para llevarnos a un punto en que tengamos que padecer una crisis económica. Ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo tienen que ser tan vagos estos compadres que hacen eso? Así de simple. Y disculpen la palabra que digo, pero con el perdón de las vacas, pero oye, así de simple. Nos quieren ignorantes. Fíjense que este señor Boris, el que se fue, que no se ha ido, pero digo yo, de la presidencia, cuando empezó, o cuando está en campaña, dijo una famosa frase, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también con él será su tumba. Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Y fíjense, aunque digan lo contrario, que estamos llegando a ese punto. Hoy día quedó al descubierto que el presupuesto del año 2026 no existe, no tiene fondo. Fue un presupuesto que todos los políticos que lo aprobaron tienen responsabilidad, todos. ¿Por qué? Porque no hay forma de ver que ese presupuesto tenga financiamiento. Cuando empezó el escándalo hace 3 o 4 semanas atrás, de que en el último trimestre de diciembre, por eso empecé este ensayo de enseñar este asunto, el país no creció, y en el trimestre que se fue este señor Boris, menos, o sea, fue súper en contra. Y ustedes, cuando uno habla de un punto, son millones de dólares
y en este caso de deuda. Cuando un país no crece, solamente los intereses que debe ya le hacen aumentar la deuda. Elemental. Y uno dice, ¿cómo yo no sabía eso? Oye, pero si cuando tú veis tus cuentas con lo poquito que ganas y veis que no alcanza a comprar lo que se necesita para terminar el mes, ya puedes darte cuenta de que algo no está bien. Ahora, para entender que hay ciertos sectores como la izquierda que actúan en forma absolutamente distinta a lo que fuera el bien común, hay que entender qué es lo que es el dinero, y ellos tratan de que no lo entiendan. El dinero es una herramienta de poder y no una limitante. El dinero históricamente tiene que servir para que las personas puedan equilibrar sus vidas respecto a la variante que se hace cuando uno trabaja más o menos, cuando tiene capacidades para que le entre más dinero o le entre menos dinero. Pero se mide en billetes, pues, y es inevitable. No puede ser que alguien de afuera venga a ver lo que tú necesitas, si no tienes que verlo tú mismo. Uno mismo tiene que ver sus capacidades. Pero ahora, estos izquierdistas usan el dinero para crear un elemento que se llama populismo, o para llevarte al radicalismo. Es decir, oye, compadre, no tengo plata, ¿y por qué no tengo plata? Le echan la culpa al otro y justifican el robo, justifican cualquier cosa negativa que tú haces. Entonces uno dice, oye, en realidad el dinero empieza a tener importancia cuando profundizo en eso. Los izquierdistas argumentan que el fin último de la economía debe ser el bienestar social o la redistribución, y que poner límites financieros rígidos veta la posibilidad, es decir, revisa la posibilidad de hacer justicia social, y proclaman esto a sabiendas que la justicia social solo existe cuando un país se ha desarrollado en el libre mercado. Y ellos lo saben. Yo les contaba en la columna anterior que toda esta gente sabe que el capitalismo es la única forma de seguir creciendo como humanidad, ni siquiera como país. Algunos por desconocimiento, otros porque no les interesa, pero no miran para atrás. El capitalismo ha construido todo lo que hay hoy día: el computador, la cibernética, el desarrollo tecnológico, los hospitales, toda esta cuestión que uno ve. ¿De dónde salió? No salió del bolsillo de los comunistas ni de los izquierdistas, tampoco salió del bolsillo de nosotros, así como, oye, yo puse plata. No, es un sistema que ha dado resultados. No, es que es natural. Cuando se profundiza en economía, ¿por qué funciona el capitalismo? Uno, claro, puede estar horas dando charlas de la cuestión, pero en forma simple: con plata se compran huevos, y nadie puede decir lo contrario. Ahora, cuando empecé hablando, dije yo, la cuestión del Banco Central, ¿le interesa a uno o no? Sí. Cuando esta gente captura al Banco Central, cuando lo ponen contra la espada y la pared, generalmente lo han hecho en los países que ya conocimos, quebrados: Venezuela, Cuba, Nicaragua, la Argentina, antes de Milei, y así sucesivamente. Donde ha habido izquierdismo, comunismo, ellos capturan al Banco Central y lo meten dentro de la perspectiva del izquierdismo. Y ahora se han encontrado, y esta es la parte más trágica, se han encontrado con un montón de derechistas que sí, que quieren hacer aparecer
que ellos también son abuenados, que son buena onda y son progresistas y hablan de un Estado benefactor. Son puras mentiras. Ustedes ven cómo estamos en Chile, de qué ha servido la Agenda 2030, de nada, queridos compatriotas. Ahí tiene la gente muriéndose, esperando atención en los hospitales. Ahí tenemos la educación. Hoy día estuve mirando ahí, los cabros ahí en el Instituto Nacional, los overoles blancos, tiraron una molotov al periodista del Bio Bio ahí que estaba filmando la cuestión. Oye, no, eso son cosas tan que nos demuestran que toda esta gente lo único que pretende es hacer que vamos más y más para atrás. El orden capitalista no es para amarrarle las manos a nadie, ¿no? Y el Banco Central tiene la misión precisamente de permitir que los que gobiernan puedan hacer lo que sea necesario para que el progreso de una economía llegue a toda la gente. Pero ¿con quién están trabajando? Y aquí tampoco me interesa, me pongo en la verdad nomás. Hay poderes fácticos y poderes reales que no quieren que la gallá como nosotros progrese, que no quieren ver a nuestros hijos en niveles en que ellos no los puedan manejar. Ellos quieren verlos en drogas, quieren verlos en la delincuencia, porque desde ahí los tienen como autómatas, pues como humanoides. Ahora, el nombre que tiene todo este desarrollo, y la otra vez le habían puesto el gobierno mundial, y los conspiradores, esto es un globalismo corporativista. Es decir, tú no le veis la cara a nadie porque son empresas que manejan personas, pero aparte de eso se valen de los políticos y de la izquierda, compadre, porque la izquierda lo que único que hace no es producir. La izquierda lo único que hace es lo mismo que yo estoy haciendo, pero con la diferencia que yo produzco o he producido. Yo estoy preocupado de hacer un billetito de una manera u otra, voy, trabajo, hago cualquier cosa, pololos como dicen algunos, lo que sea a esta altura del cuento, porque no es suficiente con lo que es mi jubilación. Pero ¿qué es lo que importa entender de esto? Que hay que hacer algo. Pero estos compadres, los corporativistas, junto con los políticos, son muy pocos los políticos que no están trabajando con ellos, manejan esta cuestión de globalismo y lo manejan de tal modo que nos están perjudicando. Si ahí está el problema, fuera que nosotros pudiéramos decir, mira, con todo esto está saliendo todo bien. No. Esta gente lo que pretende de todas maneras es colocarnos en una situación en que nosotros no podamos vislumbrar lo que está pasando, que no podamos tener alternativas, como dicen algunos. Entonces yo les digo a ustedes, definitivamente tenemos que ponerle atajo. ¿Cómo le ponemos atajo? Hay cosas muy prácticas. Ya no se trata solamente de apoyar al gobierno, se trata de entender que primero hay que deshacerse de la idea populista de la izquierda, de que la plata no sirve para nada y que hay que planificar, que hay que hacer que la gente reciba bonos, ayuda, que de esa manera se progrese. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer bonos y ayuda, pero para que realmente lo necesita. Pero la persona, el joven que pueda estudiar, la persona que pueda trabajar, debe producir, debe ayudar a que haya desarrollo. Pero también los gobiernos deben tratar por todos los medios que llegue dinero, que hayan inversiones. Y eso es lo claro.
Y el Banco Central, dictando políticas de corrección económica, tratando de frenar la inflación, enseñándonos a través del trabajo independiente que ellos tienen. Mire, a propósito de eso, ¿cómo se financian ellos? No con plata del Estado, son autónomos. Ellos provocan o hacen sus propios negocios, pero en una manera correcta y supervisados por organizaciones que están siempre auditando, le están viendo que estén haciendo bien su trabajo. Y esta gente es la que mantiene, por ejemplo, los valores del crédito. ¿Es complicado saber eso? No. Oye, si tú vas a ir a pedir un préstamo, te dicen, le vamos a aplicar X tanto de dinero por el préstamo, porque tenía una PYME, y va a invertir, y aparte de eso necesitáis más plata. ¿Ok? ¿Quién fija el crédito? El Banco Central. Pero lo fija en función de ¿qué? De que todos nosotros salgamos beneficiados, que no haya inflación, o que sea baja, en fin, y que tampoco tengáis que pagar tanto interés. La cuestión es esta: nosotros, como gente común y corriente, tenemos que encumbrarnos a tratar, o levantarnos a tratar de conocer que la política izquierdista y de los políticos corruptos, de los políticos que andan prometiendo que todo se tiene que arreglar con bonitos, con cosas que te puedan ayudar, no sirve. Es la condena de la gente común. A nosotros nos colocan en una posición, primero, indecorosa, porque es como andar estirando la mano sin haber asunto. Mira, hicieron la cuestión de las 40 horas. Oye, que todo el mundo quiere que no sea tan pesado el trabajo, cierto, pero hay que entender de que tiene que hacerse de acuerdo a los tiempos y a las posibilidades reales. Oye, si los inversionistas ven lo que están viendo en Chile, se fueron los compadres. ¿Y quiénes quedan? Los grandotes, los que están vinculados al corporativismo globalista. ¿Y por qué? Porque ellos tienen mucha plata. Pero ¿a quién necesitamos nosotros aquí en el país? Necesitamos la mediana y la pequeña inversión, que es la que verdaderamente da trabajo. Pero ¿cómo tiene que suceder eso? No lo pudimos hacer como dejaron el país estos compadres. Fíjense ustedes que la deuda que Chile tiene ni en 4 años se paga. Nada, o sea, van a seguir subiendo los intereses. O sea que este gobierno, la única chance que tenemos con él es que pueda mejorar las condiciones para que el próximo gobierno, que no tiene que ser izquierdista, pues, porque si es izquierdista se acabó el cuento, va a seguir peor la cosa. Tiene el próximo gobierno la oportunidad de hacer crecer. O sea, hay 4 años en que algunos dicen apretarse el cinturón. Oye, ¿qué más lo vamos a apretar? No, si no es cuento la cuestión. Hay gente que llega al día 15 o al 20 y ya se acabó lo que tenía y tiene que informalmente andar buscando qué hacer. Eso es definitivamente una desgracia. No es tampoco una cuestión política. No, la política es para hacer que las cosas marchen bien, pero en estas circunstancias lo que hicieron es simplemente para que las cosas marcharan mal y premeditado. Y esto es lo que quería decir. Cualquiera de ustedes puede pensar que porque eran cabros jóvenes se equivocaron, que no tenían mucha experiencia. No, señor. La señora Bachelet que empezó, el señor Piñera, oye, si también tiene parte en esto. Oye, vino el COVID, sí, está bien, no hay nada que hacerle. Son tragedias, situaciones que hay que vivir, pero no llegar a extremos donde nosotros no tengamos posibilidad de trabajar.
de emplearse, de estar produciendo un país rico. Si no estoy payaseando. Ustedes, si miran esa larga faja que somos, ese mar que está por el lado, esa montaña que nos da cobre, hay tantos minerales, el campo, oye, tenemos de todo. Y les dije al principio, somos apenas el 0.27% de la población mundial. Tenemos más de 8.000 millones de personas a quien le pudimos llegar con nuestros productos. Tenemos todas las oportunidades, tenemos puertos, estamos en un mar tranquilo, etcétera. Y me van a decir que no fue premeditado todo lo que hicieron nuestros compadres. Sí lo fue. Por eso, lo único que yo le ruego a mis señores es que me dé la capacidad de seguir hablando, porque también esto es darle y darle y darle. Y discúlpenme que si a veces soy un poco majadero, quizás porque repito una cosa y otra, pero la única manera de salir adelante es olvidándose de la izquierda. A todos se los digo. Que el Señor me los bendiga, que tengan la capacidad de pensar las palabras de este humilde viejo, y les quiero mucho. Un saludo de mi amada esposa, que es la técnica del asunto. También un saludo para todos mis amigos y aquellos que me escriben y que me preguntan cosas, y también a la gente de Valparaíso y a los terremoteados también. Aquí en La Caleta no estamos con esos problemas, pero también a veces cuando hay temporales grandes la cuestión se pone pesada. Pero les recuerdo y están en mis oraciones. Cuídense mucho. Gracias.